investigación, una investigación muy amplia que se hizo en el año 1994, que se llama Investigación Nacional de la Salud de las Lesbianas en Estados Unidos. Se hizo en el 94. El segundo trabajo que les voy a presentar es un trabajo de Luis Ortiz Hernández que hizo en el año 2004, en donde él junta a los tres grupos de homosexuales, lesbianas y bisexuales y habla de los efectos de la violencia y la discriminación en la salud mental. Él trabaja en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco, colega tuyo, seguramente lo conoces este trabajo. Después, como tercer documento que revisé, es la Encuesta Nacional contra la Discriminación, cuyos datos de disidencia sexual o de diversidad sexual acaban de publicarse el 17 de mayo, que es un documento que encontré cosas muy interesantes. Luego, otro documento, perdón, no sé si ya me... Sí, claro. ¿Qué pasa? ¿Te lo traes acá? Ok. Ángela Alfarachi también trabajó el tema de la lesbofobia en las familias. Este es un artículo del libro que salió del Colegio de México, que se llama Familias del siglo XXI, sobre un evento que se hizo alrededor del tema de las familias. Y por último, un estudio que se hizo en Lima sobre las lesbianas. Bueno, miren, quise yo hacer un análisis aquí comparativo, comparando un poco los números entre el estudio de los Estados Unidos del 94 y el del 2004. Si nosotros nos ponemos a pensar un poco en el movimiento LGBT de los Estados Unidos comparado con el movimiento LGBT de México, a mí me decía el pastor de la iglesia de la comunidad metropolitana que vino de Houston a fundar en Monterrey la iglesia, que él veía como unos 20 años de atraso. En términos de aceptación, por ejemplo, él me decía, allá ya ahorita las familias, en el año 98 que se funda la iglesia, allá las familias ya son parejas de hombres establecidos con su casa, con su carro, con su perro, y viven muy felices y bla, bla, bla. Y aquí yo estoy viendo que los gays pues andan, no tienen todavía ni siquiera no se sienten ni siquiera merecedores de tener una pareja. Entonces, bueno, dije, se me hace interesante hacer un análisis comparativo de qué sucedía en 1994 en Estados Unidos con lo que sucedía en 2004 en la Ciudad de México. Entonces, vamos a revisar un poco los datos estadísticos. Miren, el de Estados Unidos tuvo 1925 mujeres de los 50 estados de la República, así como una distribución estadística, digamos, confiable. El de la Ciudad de México tuvo 188 mujeres, y esta muestra de mujeres lesbianas y bisexuales fue a través de contactos dentro de las organizaciones. Entonces tampoco es una muestra representativa, sino es una muestra de mujeres que tienen cierto nivel de empoderamiento como para estar cerca de las organizaciones de la sociedad civil. Encontramos que las ideas suicidas en el estudio del 94 eran más del 50%, en el estudio del 2004 de la Ciudad de México era 44%, y encontramos datos que las mujeres en general tienen ideas suicidas entre un 6 y un 18%. Ahí nos habla claramente de una diferencia significativa muy importante, tal y como nos decía el maestro Granados, el tema de las ideas suicidas. Los intentos de suicidio traíamos en el Estados Unidos un 18%, habían tenido por lo menos un intento. Yo veis ahí una subclasificación, pero para los datos más prácticos del caso. En la Ciudad de México un 21%, y en las mujeres en general tenemos entre un 1 y un 2% de intentos de suicidio. Aquí el intento de suicidio de mujeres era mayor que el de los hombres, porque yo nada más tomé los datos de las mujeres en el estudio de Luis Ortiz, pero bueno, ahí están todos los datos, tanto de hombres como de mujeres. Los desórdenes mentales, aquí Luis hace un análisis, aplica una prueba y encuentra un 33% de desórdenes mentales, y en mujeres en general un 28%, digamos que ahí no hay una diferencia significativa. En el estudio en Estados Unidos se encuentra un tabaquismo de un 33%. ¿Okay? Luis no pregunta ese tema, no le resulta importante, no lo pregunta, no lo sabemos, pero también podemos intuir que es mucho más alto que el de las mujeres heterosexuales o mujeres
sale totalmente de la norma y Luis lo hace como algo muy preocupante dentro de la comunidad lésbica, es el tema del alcoholismo. En Estados Unidos se encontró entre un 6 y un 30%, y déjenme explicarles a qué momento el estudio arroja que el 6% de las mujeres toman todos los días y que el 30% de las mujeres toman al menos una vez a la semana. Ese estudio no habla específicamente de alcoholismo. Luis sí aplica un examen específico para medir alcoholismo y él encuentra un 21% de alcoholismo en su muestra de mujeres lesbianas, lo cual es verdaderamente pues muy alto comparado con que las mujeres en general, la problemática del alcoholismo entre 3.6 y 7. Luego, otros datos que me parecieron interesantes que les quería mostrar es que el 75% de las mujeres americanas habían recibido algún tipo de consejería, habían recibido violencia sexual un 32%, a diferencia de las de México, que había sido un 17%, y luego ya en temas de discriminación y de exclusión y de violencia en el ejercicio del profesor de la Metro, no las habían contratado en un empleo por ser lesbianas un 12% y habían recibido ofensas verbales un 26%. ¿Okay? Digamos que aquí podemos tener datos numéricos de lo que nos presentaba el profesor Granados. Bueno, una de las cuestiones que implica la discriminación y la violencia es que hay una autoculpa caracterológica. Esto quiere decir que hay algo en las características de la persona que lo hace que sea merecedora de violencia. Las víctimas de violencia dicen, ¿por qué fui agredida? Y entonces la respuesta es, porque hay algo en mí que hace que yo merezca la agresión. En este sentido, hay una autoimagen negativa. La persona dice, yo merezco la agresión, y de ahí viene un proceso de depresión, de baja autoestima, de autocrítica. Y entonces la persona dice, la lesbiandad es una condición denigrante que merece ser castigada. De ahí se produce una lesbofobia internalizada y, por supuesto, un sufrimiento mental. Y entonces, en este sentido, el mundo es siempre amenazante. Y vamos a encontrar esto otra vez en lo que nos comenta Alfarachi en un momento. Y si no, viene entonces por una autoculpa conductual. Esto no es por lo que soy, sino por lo que hago, ¿sí? Entonces, lo que puedo yo hacer es modificar mi conducta, al menos a los ojos de los demás. Y la forma que lo hago es que no revelo la atracción que siento hacia otras mujeres. Se reduce entonces la percepción de vulnerabilidad. Si yo no le digo a la gente que soy lesbiana, entonces no me van a sufrir, no voy a sufrir todo. Miren, este es un caso en Monterrey que me pareció interesante comentarles, de una chica, de una niña de 13 años que se suicida porque su papá le decía que parecía lesbiana. ¿Okay? O sea, estos casos sí se dan en la vida real. Bueno, la encuesta nacional contra la discriminación, se les hacen preguntas a la población en general y les voy a dar algunos datos que me parecieron interesantes. A las parejas de lesbianas se les debería de permitir adoptar, en desacuerdo desde un 61 a 76%. Esto tiene que ver con, esa diferencia tiene que ver con la educación, con las ciudades, etc. Están de acuerdo únicamente de un 12 a un 30%. O sea, en México solamente entre el 12 y el 30% de la población piensa que a las parejas de lesbianas se les debe permitir adoptar. A menor edad están más de acuerdo, y fíjense, me llamó la atención que en Ciudad Juárez dicen que están muy de acuerdo 47%. De acuerdo a esta encuesta de la discriminación, Juárez salió como la ciudad menos lesbofóbica y homofóbica de todo México, lo cual me llamó muchísimo la atención. Habría que analizar un poco más. Y en la Ciudad de México solamente un 26% piensa que las mujeres lesbianas
tienen el derecho de adoptar. Ahora, ustedes saben que en la encuesta del año 2005 no se consideró a las lesbianas, solamente se consideró a los homosexuales, ¿ok? En esta encuesta del 2010 sí se considera a las lesbianas y resulta que el grupo de las mujeres lesbianas es el grupo más discriminado en esta sociedad, por encima de los homosexuales y por encima de las personas que viven con VIH. Y por supuesto por encima de los extranjeros, de los indígenas, etc. La pregunta es, ¿estaría usted dispuesto a permitir que en su casa viviera una lesbiana? El 44% de la población dijo que no, lo cual convierte a este grupo en el grupo más discriminado. Ahora le hicieron después preguntas a las mujeres lesbianas. Son muy poquititas, porque fíjense, son 188 de la diversidad sexual. No dice la estadística cuántas fueron mujeres, pero fueron muy pocas, menos de 50. Y fíjense, solamente el 54% le ha comunicado su orientación sexual a su madre. Dentro de las familias, la mamá siempre es una figura de apoyo. De hecho, todos los seres humanos, para casi todos los seres humanos, la madre es la figura de mayor importancia. Y solamente el 54% le ha comunicado esta realidad a su madre. Y el 16% de estas mujeres piensan que es mejor que las personas no hagan pública su preferencia sexual. Ahí vemos numéricamente la lesbofobia introyectada. Bueno, Ángela Alfarache, en el artículo este que les menciono que aparece en el libro de Familias del siglo XXI, habla de la lesbofobia en las familias y habla ella de que el miedo es un sentimiento omnipresente todo el tiempo en la mente de las mujeres lesbianas. Miedo a ser descubiertas, por lo que comentábamos anteriormente, de mientras la gente no lo sepa, entonces no me va a rechazar. Miedo a no ser reconocidas una vez que son descubiertas como lesbianas, a no ser reconocidas como hijas, como hermanas, como amigas. Miedo a las pérdidas. ¿Qué pasa si le digo a mi hermano que soy lesbiana? ¿Me va a dejar de hablar? ¿Qué pasa si le digo a mi amiga que soy lesbiana? ¿Me va a dejar de hablar? Miedo a la no aceptación de la madre, principalmente. Miedo al nombre. Muchas mujeres viven con su pareja, salen a los antros, etc. Pero si les preguntas si son lesbianas, te dicen que no. Miedo a nombrarse, a autonombrarse. Hay una activista en Nuevo León que se llama Nadia Alejandro, y entonces ella siempre hace un ejercicio, y entonces empieza, cuando está un grupo de heterosexuales o lesbianas o lo que sea, pero vamos a hacer un ejercicio. Lesbiana. A ver, repiten conmigo, lesbiana. Parece que nos cuesta mucho trabajo, por lo menos en Monterrey esa es la realidad, es decir, autonombrarnos a nosotros. Y entonces también se sufre el miedo a hacer la invisibilidad tanto como mujer como lesbiana. Bueno, y el último artículo que revisé me pareció interesante, es de una doctora María Elena Galarreta, Lesbianas en Lima, no dice el año de la investigación, y dice lo siguiente: las mujeres lesbianas tienen mayor riesgo de cáncer de mama por lo siguiente, porque el embarazo parece ser que protegiera contra el cáncer de mama, y únicamente 37 mujeres lesbianas, por ciento de las lesbianas tienen embarazos, contra el 83% de las heterosexuales. Digamos que ese es como algo colateral, ¿no? Además, las mujeres lesbianas consultan menos debido a que se sienten incómodas revelando su preferencia sexoafectiva. Cuando llegan a los servicios médicos, la gente asume que son heterosexuales, y entonces de aquí a que le digo al señor que no tengo relación sexual, al doctor que no tengo relaciones sexuales con hombres sino con mujeres, es muy complicado. Además, se hacen menos exámenes de rutina, ya que no requieren anticonceptivos ni atención prenatal con la misma frecuencia. Tienen menor posibilidad de detección temprana de cualquier patología, incluido el cáncer, porque van menos con el ginecólogo. Y en el caso de México tenemos la negación en nuestro sistema seguro de la pareja lesbiana, en toda América Latina. En las lesbianas se dan altos índices de alcoholismo y tabaquismo, ella también lo encontró, aunque no habla de ello. Las conclusiones de esta revisión que hice. Las lesbianas
requieren cuestiones específicas en términos de salud. Se requiere reconocer que esta población existe y crear políticas públicas específicas para ellas. Los institutos de las mujeres y el movimiento feminista deberían de incluir estas demandas de derecho a la salud, específicamente a esta población. Por otro lado, se requiere empoderar a las mujeres lesbianas para que se puedan hacer visibles, vivir sin temor y reconocer y exigir sus derechos. Las familias, y en especial las madres, requieren educación para aceptar a sus hijas, y los programas educativos deben de incluir los temas de inclusión social. Hasta aquí termina la presentación. Muchas gracias.